Pensar que yo soy fan de Basilio González, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, porque es de esos hombres que se apegan a lo técnico y que no oyen y no oyen y no oyen en esta época que estamos viviendo, donde todo mundo anda en el populismo, mantiene la posición total y absolutamente donde debe estar, en lo técnico, en lo eficiente. Basilio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias por tus palabras. No, es que, o sea, ahora, como siempre digo, agradéceme cuando mienta para que quedes bien. Basilio, porque la realidad es que la presión es mucha. Vemos a líderes de iniciativa privada, vemos a jefes de gobierno aspirantes a candidatos presidenciales, vemos a una gran parte de la diciendo, no es justo cómo está el salario mínimo, auméntenlo. ¿Por qué? Porque es justo, sin hacer ninguna consideración ulterior, ninguna, nada. O sea, decir, auméntenlo. ¿Por qué? Porque es justo, porque nos parece que así debe ser. Y afortunadamente tenemos en ti, que al final del día coordinas este organismo tripartita como su presidente, que hacerlo técnico, que funcione, que dé los resultados que se esperan, que es mejorar la condición de los trabajadores, no otro. Sí, David, mira, realmente quien toma las decisiones en materia de salarios mínimos es el Consejo de Representantes de la Comisión. Este se integra por 11 representantes obreros, 11 representantes patronales y yo como representante gubernamental. Entonces es este consejo que se renueva cada 4 años en votaciones, se elige y cada persona que es electa se hace a título personal, no representando a ningún organismo en particular. Nos tienen bajo ese concepto, digamos, libertad absoluta para poder decidir lo que con base en su conocimiento y la información que regularmente les proporcionamos cada mes, ellos vayan teniendo conocimiento de la situación económica nacional en todos sus aspectos, así como del internacional, para que tomen sus decisiones. En este caso, ¿cómo se construye este acuerdo de aumentar el salario mínimo que hasta el último día de este mes estaba en 80.04 y a 85 pesos mediante, dejémoslo en un bono, y luego un aumento del 3.9%? ¿Cómo se construye esta decisión? Esta decisión tiene una larga historia, porque lo primero que había que hacer en México es remover aquellos limitantes que estaban impidiendo que el salario mínimo aumentara. Ese era el gran desconocimiento que se tenía en todos los medios en México. ¿Por qué no aumenta el salario mínimo? Parecería que solamente eran o dependía de decisiones personales. Y la verdad es que teníamos en primer lugar que el salario mínimo estaba vinculado a leyes federales, estatales, municipales, en una proporción muy amplia, casi el 50% de todas las leyes hacían referencia al salario mínimo, pero había un elemento fundamental: 5 millones de mexicanos, trabajadores asalariados, no deseaban que el salario mínimo aumentara. Eso parece un absurdo, no sé por qué. Pues por una razón muy sencilla, porque tienen créditos del Infonavit, y estos créditos del Infonavit estaban atados al incremento al salario mínimo. El monto de los créditos era de un billón de pesos, de tal manera que si hubiera seguido esta circunstancia, ahora que damos este incremento de más del 10% al salario mínimo, de un día para otro ellos hubieran debido 100,000 millones de pesos más, porque así estaba la ley. Entonces había necesidad de remover todo esto, cambiarlo, desvincularlo del salario mínimo, a efecto de que pudiéramos seguir con una política distinta de incremento al salario mínimo. Y menciono solamente el caso de la vivienda, pero las prerrogativas de los partidos políticos estaban también vinculadas al incremento del salario mínimo. Y miles de cosas que estaban siempre vinculadas, de manera que cuando nosotros incrementamos el salario, pues el efecto que esto iba a tener en inflación no era tanto por el incremento en el salario mínimo en sí, sino por todos los efectos colaterales que esto traía. Un ejemplo más. En este momento, cuando nosotros estamos incrementando el salario mínimo, este último incremento del día de ayer, obviamente está significando para los trabajadores un incremento de 10.39% con relación al inmediato, al que está vigente todavía ahorita. Bueno, simplemente en el Seguro Social, quienes están asegurados, quienes tienen pensión del Seguro Social, aproximadamente 1.100.000 trabajadores,
van a haber incrementado también su pensión como consecuencia de este incremento al salario mínimo. Entonces, este tipo de efectos cuando se desconocen en la economía, pues simplemente, como tú dices, es muy fácil proponer, plantear cosas, pero no analizar a fondo cuál es la situación. Luego viene el segundo efecto, el salario mínimo servía realmente como el parámetro o el faro que guiaban los demás incrementos salariales prácticamente del resto de los salarios en el país. Que lo sigue teniendo, ¿no? O sea, lo sigue teniendo ese efecto de casi cualquier sindicato dice mi mínimo es lo que haya aumentado el salario mínimo, ¿no? Bueno, esto lo podemos observar ya este año. Este año nosotros, en enero, subimos los salarios en 9.58% y decimos que se ha menguado ese efecto faro del salario mínimo porque en la jurisdicción federal, en contratación colectiva, el incremento que traemos en los primeros 9 meses de este año es de solamente 4.6%. En la jurisdicción local traemos un incremento del 4.9% y en el salario asociado a los trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social traemos 5.5%. O sea, en los tres casos está por abajo del incremento que se le dio del 9.58 en el mes de enero. Entonces hemos comenzado a diluir ese efecto faro. ¿Por qué? Porque resultara que aquí en la Comisión de Salarios Mínimos, cuando fijábamos el incremento, pues obviamente si lo tomaban como referencia, ¿qué vamos a encontrar en el resto de los salarios del país? El mismo efecto. Entonces era necesario comenzar a diluir este efecto faro. Este no se da de manera automática, tiene que ser trabajado, analizado, ver consecuencias, comprometer a los propios sindicatos, para que tratemos de seguir políticas diferentes. La gente piensa a veces, o algunos de ellos, que simplemente pues las cosas suceden y que no se trabajó para lograr este fin. No, hubo necesidad de ir construyendo todo esto para que esto que estamos ahora logrando pueda incluso en el futuro seguir manteniéndose. Claro, o sea, yo creo que una de estas cosas relevantes y fundamentales es que se hizo técnicamente y dar el bono ayuda a que no se haga un aumento de 10%, 9% aproximadamente, ¿no? Esto que tú mencionas es exactamente lo justo. ¿Cómo íbamos a lograr desvincular el incremento del salario mínimo al resto de los salarios? Pues bueno, la idea fue crear lo que se denomina el monto independiente de recuperación, el MIR. El MIR se da en pesos de tal manera que se señala este incremento únicamente para los trabajadores que ganan un salario mínimo. En cambio, el otro incremento, el incremento que daríamos en este caso a partir del mes de enero próximo, ese lo damos en porcentaje, o si de alguna manera sigue teniendo algún efecto sobre los demás salarios. Entonces, esta fue la mecánica que nos está comenzando a funcionar y por lo cual la estamos volviendo a repetir en esta ocasión. Ahora bien, hay quien dice que no es suficiente este aumento al salario. ¿Cuáles hubieran sido los efectos de decir, bueno, olvidémonos de la parte técnica, vayámonos por la parte esta como sentimental, populista, o por lo menos ingenua? O no creo que podremos perdernos mucho ahí. Decir, ok, vamos a hacer lo que llegue a, como sea, a 95 pesos, es más, 96 para quedar un poco arriba de lo que señala el Coneval. Nuevamente vayamos otra vez a la situación de la economía nacional. Permíteme darte algunas cifras. La población ocupada en el tercer trimestre del 2017 en México eran 52.4 millones de trabajadores. Y de esos son asalariados 35.9 millones de trabajadores. Pero trabajadores de tiempo completo solamente son 29 millones. Y trabajadores de salario mínimo de tiempo completo es 1.271.000 trabajadores. Es decir, estamos hablando del 3.5% del total de trabajadores asalariados en el país son trabajadores de salario mínimo. Ahora viene el otro aspecto. De ese 1.271.000 trabajadores, resulta que el 73.7, o sea, 936.000 trabajadores están en el sector informal. Y solamente en el sector formal están 335.000 trabajadores. Entonces, ¿qué pasa bajo estos efectos? Pues que estamos esperando que el salario mínimo va a tener un efecto muy impactante sobre la economía por el efecto faro, más que por el incremento en el salario mínimo. Sí, claro. Consecuencia de ello
viene el otro factor, ¿dónde trabajan los trabajadores de salario mínimo fundamentalmente en México? El 73% de los trabajadores de salario mínimo están en empresas de menos de 20 trabajadores. No tienen sindicatos, por lo tanto, estas empresas. En consecuencia, para no es negocio para estas micro y pequeñas empresas, pues lo que va a suceder es que si se incrementa más allá de sus posibilidades para sostener funcionando el negocio, pues estas van a cerrar. Y eso trae a consecuencia otro efecto, el desempleo. Y no se nos olvide que en México tenemos ahorita alrededor de 1.900.000 trabajadores desempleados. No ayer, no hay algunos de un año, 6 meses, etcétera. Por eso nosotros decimos los verdaderamente pobres en México no son los trabajadores de salario mínimo, son aquellos que no tienen empleo. Claro. Entonces, si a esto contribuimos a que se aumente el número de desempleados, aumentando más allá de las posibilidades de las empresas el salario mínimo, lo que vamos a provocar es un efecto no deseado. Que ese yo creo que es el tema fundamental. Basilio, te agradezco muchísimo, de veras te agradezco, no solo la entrevista, sino el gran trabajo que están haciendo en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. A mí me parece que es una de esas cosas que debemos elogiar en este país. Muchísimas gracias, David, y como siempre a tus órdenes y de tu audiencia también. Te mando un abrazo cariñoso, hasta luego. Hasta luego.